Entonces les decía que en la clase de hoy vamos a hablar sobre los problemas más complicados sobre campo eléctrico, porque son particularmente los problemas en los cuales nosotros vamos a distribuir la carga en diferentes geometrías. Vamos a pasar de un problema como, como estos, donde lo que teníamos nada más eran cargas puntuales, a problemas como este, donde la carga está distribuida uniformemente en una línea. Entonces imagine que esa línea es una barra delgada, una varilla conductora, y entonces por algún mecanismo pues se ha cargado. Y entonces a mí me interesa saber cómo va a ser el campo que va a generar esta varilla en un punto dado. Entonces pues la ecuación que teníamos para cargas puntuales no nos sirve de manera directa, aunque sí va a ser un intermediario para poder encontrar el campo eléctrico, pero vamos a tener que recurrir a varias ideas. Entonces, antes de iniciar con la solución del problema, quiero presentarles que nosotros normalmente usamos una especie de cambio de variable, por decirlo así, en estos ejercicios. Usamos una densidad similar a lo que hicimos cuando hablábamos de ondas en cuerdas. Usamos aquí una densidad lineal de, de carga, ¿no? En aquella ocasión era de masa, es una densidad lineal de carga. Esa densidad lineal de carga se define como lambda. Ojo, este es el caso lineal. En realidad existen los tres casos. Existe el caso lineal, el caso superficial y el caso volumétrico. Antes en la clase, cuando las clases eran semestrales, nosotros veíamos los tres casos, el caso lineal, el superficial y el volumétrico, pero pues por cuestiones de tiempo nos hemos quedado únicamente solo con el lineal y pues de hecho es el más fácil porque el lineal va a conducir a una sola integral, mientras que el superficial y el volumétrico nos van a conducir a integrales dobles y a integrales triples respectivamente. Entonces suele ser un poco más largo el procedimiento matemático, pero seguramente bueno, si llevan sus cursos de electricidad y magnetismo 1, electricidad y magnetismo 2, ahí van a poder explorar en mayor detalle estas cosas. Entonces aquí la idea solo es hacer una pequeña introducción, allá lo van a ver de una forma más general, ¿no? Usando el cálculo vectorial, cosa que aquí no hacemos y es mucho más útil para resolver los problemas que solamente con pues, la matemática clásica. Bien, entonces la densidad lineal nosotros la definimos como la derivada de la carga con respecto a una posición. Entonces, esa posición, por ahora la voy a poner como una X, no siempre va en la variable X. Entonces, eso significa que yo puedo separar mi problema. Voy a tener diferentes tipos de problemas. El clásico es el de la barra. El clásico es el de la barra. Entonces, la barra va a ser así. Entonces, eso quiere decir que uno puede separar a la barra en pequeños segmentos diferenciales, como este, donde este pequeño segmento tiene una longitud de X y tiene un valor de carga de Q. O sea, es decir, corto un segmento de la barra y este segmento de la barra entonces va a tener esa carga. Es un diferencial. Podría tener otros casos. Son los dos casos clásicos, las barras y los anillos. Son
lo clásico que siempre hay aquí. Entonces, si yo tengo un anillo, aquí voy a usar esta herramienta porque es más difícil hacerlo. Pues si yo tengo un anillo, vamos a poner esto un poco más grande, de manera que le demos aquí un grosor al anillo. Eh, Ahí digamos. Ok. Entonces, hago lo mismo, ¿no? En un anillo, entonces yo defino un pequeño segmento de este y ahora, este ya no va a tener una longitud en términos de X. No es práctico definir la longitud en términos de X en una circunferencia, sino que lo que conviene aquí es definir un diferencial de arco, ¿no? Donde usted sabe que ese diferencial de arco, el segmento de arco se define como el radio por la apertura angular que tiene ese arco. El radio, pues, es constante. Y lo que cambia, pues, es el diferencial de ángulo, ¿no? Que vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Sería más o menos ese que se subtiende ahí. Entonces, este de acá sería el diferencial de teta. Entonces, también este mismo diferencial, pues obviamente tiene una carga definida. Entonces, quiere decir que esta ecuación me permite a mí hacer un cambio de variable entre, entre las cargas y su longitud. Entonces, así como lo definí en el caso de las cuerdas, no sé si se acuerdan que en las cuerdas hablábamos que habían cuerdas que tenían una distribución de masa uniforme y habían otras que no. De hecho, creo que hicimos un problema donde la distribución de masa no era uniforme. Eso quería decir entonces que la densidad lineal de masa era una función de la posición, una función de X, a veces la función era una función lineal. Entonces, aquí también podría ocurrir eso. Hay casos en los cuales la densidad lineal no es, no es constante, eso quiere decir que no es uniforme. Pero en la mayor parte de los casos, por eso muchas veces hay que leer bien el enunciado. Entonces, vamos a decir que si la distribución es uniforme, entonces lambda es igual a dq entre dx y es igual a la carga total entre la longitud total. Y además es una constante. O sea, quiere decir que el cociente de la carga entre la longitud va a ser una constante en toda la distribución, en todo el anillo, la barra, ¿no? Va a ser el mismo. Entonces, eso permite, cuando es constante y se conoce la carga total y la longitud total, permite que usted pueda expresar su respuesta final en términos de la carga total y no de diferenciales de carga o de diferenciales de X. Pero cuando no es uniforme, entonces usted no puede hacer eso. Si no es uniforme, entonces lambda obviamente sigue siendo dq entre dx, pero esto es distinto de la carga total entre la longitud total y no es constante. Entonces eso quiere decir que lambda en este caso es una función de x, digamos. Pues, cuando hablo de x también me podría referir a s. Puede ser cualquiera de las variables, puede ser una x, una y, una s, dependiendo de cuál sea el tipo de distribución que hay. Entonces, ¿de qué va el problema? ¿No? El problema se trata de que usted calcule el campo eléctrico en un punto
debido a esa distribución. Entonces, pues, ¿cómo le hago, no? Entonces, lo que hago es separar el problema en esos segmentos que son los diferenciales de carga. Entonces, yo digo, estos segmentos son tan pequeños que los puedo considerar como una carga puntual. Entonces, puedo usar la ecuación de la carga puntual para poder determinar el campo eléctrico. Entonces, si el segmento, si DQ es puntual, aproximadamente puntual, entonces yo puedo decir que el campo eléctrico que genera esa carga es igual a dQ entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. La fórmula que usábamos para la carga puntual, nada más que en esta ocasión la voy a usar en forma diferencial. La uso en forma diferencial, pues obviamente, pues porque así estoy definiendo a la carga. Y entonces, pues desde el momento que usted ve diferenciales a ambos lados, sabe que eso le va a conducir a una integración, porque particularmente eso es lo que implica la integración. Si yo quiero encontrar la contribución total de la carga de toda la barra o de todo el anillo, a veces hay semicírculos, hay diferentes, pero normalmente trabajamos con, con este tipo de... Estos son como los problemas clásicos. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer es sumar las contribuciones de todos los segmentos o de todas las porciones, y esa sumatoria se hace mediante una integración. Entonces, de eso se va a tratar. Usted va a separar su distribución de carga en segmentos. Para ese segmento va a definir un campo, un diferencial de campo, y después va a integrar adecuadamente. No va a integrar respecto a la carga, sino que lo que se hace normalmente es que se hace el cambio de variable. En lugar de poner la carga, se usa esto, por eso les decía al inicio, esto me sirve como una especie de cambio de variable. Yo uso como intermediario a la variable lambda para poder cambiar de un diferencial de carga a un diferencial de X, o sea que voy a integrar con respecto a la distribución espacial que tiene la barra, el anillo, el semicírculo, cualquier distribución. Bien. Entonces, para poner en contexto, voy a mover esto para abajo mejor. Para ponerlos en contexto, vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un problema y luego vamos a revisar dos que ya están resueltos en el libro. Son importantes que los revisen. De hecho, en el libro hay prácticamente 3 problemas resueltos, porque incluso hay uno que está propuesto y no sé si han fijado que al final de cada capítulo siempre se propone un problema y, y hay un código QR que aparece ahí en una esquinita. Entonces uno puede escanear ese código QR y lo manda a un video de YouTube que, bueno, está en inglés, ¿verdad? Pero pues, le ponen los subtítulos ahí y sé que seguramente lo van a entender, aunque no sepan inglés. Pues sale un profesor ahí similar a lo que hago yo aquí, ¿verdad? Explicando el problema. Ah, entonces, también, pues puedo decir que en el libro hay 3 problemas resueltos, eso ya les ahorra bastante tiempo. Así que lo obligatorio es, pues, obviamente hacerlos de la tarea y revisar los que están en el libro, y con eso van a ir bastante bien preparados para el examen. Porque no hay tantas posibilidades, esa es la ventaja, ¿no? Que al hacer solo distribuciones lineales en el examen, bueno, no digo que viene eso en el examen, es probable, pero no que viene eso en el examen. Pero lo que estoy diciendo es que la probabilidad de tener problemas variados es difícil, ¿no? Porque no hay tantas maneras en las cuales yo pueda arreglar una carga de forma lineal. Entonces, eso es lo bueno. Bueno, entonces vean, en este problema tengo una carga positiva, Q mayúscula, entonces me están dando la carga Q mayúscula, que es la carga de toda la barra. Está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo, entre Y igual a 0 y Y igual a. Ahí se logra ver en la figura de la derecha. Una carga puntual negativa menos Q se encuentra sobre la parte positiva del eje X a una distancia X del origen.
Es decir, que las coordenadas de este punto son x, 0, donde está ubicada la carga. Entonces me separan el problema en tres partes. Lo primero es que calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga en puntos sobre la parte positiva del eje X. Entonces, el primer inciso es básicamente como quitar esta carga. Y ahí donde está la carga poner un punto de campo donde yo voy a calcular el campo. Y después en el inciso B, tengo que calcular las componentes de la fuerza que se ejerce sobre esa carga. Entonces ya eso es fácil porque ya sabe uno que la fuerza es campo, a ver, la fuerza es carga por campo. Entonces, pues básicamente si usted ya tiene el campo en un punto y coloca una carga puntual ahí, entonces ya solo se trata de multiplicar el campo por la carga de esa partícula y ahí es fácil. Y el inciso C, pues es una aproximación que se hace para ver situaciones más generales. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir un sistema de referencia. Y vamos a colocar, pues, la barra aquí. Bueno, vamos a poner otro color. No me dicen de qué signo es. Voy a poner. Ok, entonces esa es la barra. Obviamente lo estoy haciendo muy grande, ¿verdad? Pero es más que todo para mostrar bien los pasos, ¿no? Entonces, yo tengo un punto, que es este punto que va a estar aquí. Este es el punto P. Entonces yo necesito calcular el campo eléctrico que va a generar toda la barra en ese punto. Entonces, para eso, como había dicho anteriormente, voy a hacer una separación en segmentos. Entonces voy a tomar un diferencial de la barra, este que estoy marcando aquí. Entonces voy a decir, este segmento tiene un diferencial de carga de Q y tiene una longitud, en este caso como está distribuido sobre el eje de las Y, entonces voy a decir que tiene una longitud de Y. Y yo ya sé de lo que me dice el problema, que aquí en la parte inferior, pues Y es igual a 0, y aquí en la parte superior, Y es igual a A. Ok, entonces, ahora a continuación lo que tengo que ver es cuál es la polaridad que tiene la carga, la carga de la barra, ¿no? En este caso me dice que es una carga positiva, Q mayúscula. Eso quiere decir que el pequeño segmento de carga que acabo de dibujar también tiene una carga positiva y por lo tanto ese segmento va a generar un campo eléctrico como este que voy a graficar a continuación. Hago una extensión de la línea que une al punto de campo y al diferencial de carga. Y entonces con el punto de campo con el diferencial de carga, y entonces por la polaridad positiva del diferencial de carga y de toda la barra, entonces el campo viene en esa dirección que acabo de dibujar. Bien, luego, entonces aquí va a venir un vector, que es un vector de diferencial de campo eléctrico. O sea, ese es el campo que genera el diferencial de carga en el punto P. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, se me acaba de formar un triángulo rectángulo entre el origen, el punto de campo P y el diferencial de carga. Entonces vamos a separar o a aislar ese triángulo rectángulo para ver cuáles son las variables que están involucradas. Evidentemente las necesito. Voy a sacar información de ahí.
voy a definir al ángulo de ese triángulo como teta. Y me dicen que el punto P es, vamos a leer de nuevo el enunciado del inciso A. Calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q mayúscula en puntos sobre la parte positiva del eje X. Eso es decir, que el punto de campo P tiene una coordenada en X igual a una variable X. Y en el caso, es un punto general, obviamente está a la derecha de la carga. O sea, me está diciendo es positivo, está a la derecha de la carga, pero puede ser cualquier valor, cualquier valor. No sé, ¿alguien abrió el micrófono? No sé si va a participar. No, ok. Entonces, quiere decir que el lado adyacente de ese triángulo es X. Y en el caso del lado opuesto, pues hay que ver que donde yo definí, el diferencial, pues aquí hay una coordenada Y general. Eh, Nunca recomiendo que coloque su diferencial en puntos, clásicos, pues. Por ejemplo, digamos que usted coloque su diferencial en la parte externa, en los extremos, ¿no? Digamos que yo lo ponga en la parte de arriba donde Y es igual a, o que lo coloque en la parte inferior donde Y es igual a 0. Porque eso va a condicionar mi problema. O sea, un error podría ser que yo diga que el lado opuesto del triángulo, es A. En el problema, A es una constante. Entonces, ¿qué pasará cuando yo integre? Estaré diciendo que el lado opuesto de ese triángulo es una constante, pero no es así. Porque si yo empiezo, cuando uno suma en una integral, lo que está haciendo es barriendo todos los diferenciales que pueden haber en la distribución. Es decir, en este caso yo voy a integrar desde y igual a 0 hasta y igual a. Entonces voy a agarrar todos los diferenciales desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Entonces, para cada diferencial, tanto el ángulo teta como el lado opuesto es una variable. Entonces, si yo me voy a un diferencial más abajo, entonces la altura y del lado opuesto va a ser más pequeña. Si me voy más arriba, va a ser más grande. Entonces quiere decir que esto no es una constante. Por el contrario, es una variable y, así como lo definía ahí al lado izquierdo. Es una variable y es precisamente la variable que yo voy a integrar, ¿sí? En este caso, X es una constante. X es una constante, no es variable. ¿Por qué? Porque ese punto no se va a mover, ese punto va a ser el mismo siempre. Lo que sí es que es cualquier punto que está a la derecha, pero está fijo. Mientras que cuando estoy integrando, la Y no está fija, porque la Y va desde Y igual a 0 hasta Y igual a. Entonces, eso quiere decir que en el triángulo, la hipotenusa es la raíz cuadrada de X al cuadrado, es una constante, más Y al cuadrado. Entonces, recuerde que esto es R. Cuando nosotros definimos el campo eléctrico es R, porque es la distancia que hay entre el punto y la carga. Muy bien, entonces ahora que ya tengo esas cosas, bueno, me va a interesar sacar, una vez ya que estoy en esto, ya que estoy con el triángulo, me va a interesar sacar también el coseno de teta y el seno de teta. Entonces, de esa definición de ese triángulo, ¿cuál sería el coseno de teta? X sobre raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Así es. Sería X. Siempre es importante esto a la hora de que se formen esos triángulos, porque acuérdese que cuando usted saca componentes, siempre aparece en las componentes. Recuerde que el vector de campo es eso, es un vector. Entonces, no siempre, muy raro más bien que el campo vaya a quedar dirigido solamente en X o solamente en Y. Aquí puedo ver que está más bien como en el cuarto cuadrante. Entonces, si está en el cuarto cuadrante, significa que tiene una componente en X y una componente en Y.
Y cuando uno descompone, acuérdese que sale el coseno y el seno del ángulo. Entonces, siempre hay que saber esa expresión. Entonces, aquí me va a quedar el seno de teta, que sería y por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ya voy desglosando esto. Ahora lo que me queda es estudiar a detalle el vector de campo. Voy a aislar ahí esa parte para poderla ver con mayor detenimiento. Pues como ya había adelantado, el vector de campo me queda en el cuarto cuadrante. Esta es la y negativa, esta es la x positiva, y el vector de campo pues viene por acá. Sería el diferencial de E que aparece ahí sobre el punto P que dibujé anteriormente. Entonces puedo ver aquí que por relación de ángulos, el ángulo teta sería este ángulo que está aquí justamente, medido desde el eje de las X, ¿no? Eso quiere decir que ese campo eléctrico, ese diferencial de campo, tiene dos componentes. Una componente en X, que la voy a definir como DEX, una proyección sobre el eje X, y tiene una proyección sobre el eje de las Y, que sería DEY. De manera entonces que ese vector diferencial de campo se puede descomponer en dos vectores. Un vector que será la componente en X más un vector que será la componente en Y. Es un vector en el cuarto cuadrante. Desde ahí es donde voy a sacar el campo. Pero como son diferenciales, obviamente hay que integrar para cada uno. Entonces, si se fijan, el problema en particular a mí me pide que calcule las componentes X y Y del campo, o sea, que las haga por separado. Por lo tanto, entonces voy a tratar de forma separada cada componente. Lo único que voy a dejar aquí expresado es la forma general. Entonces, al usar ya la expresión de cada una, la componente en X será positiva, la magnitud del campo, por el coseno de teta en X. Mientras que, en el caso de la componente en Y, por la forma en la que medí el ángulo teta, que no es desde cero en forma antihoraria, sino todo lo contrario, desde cero de forma horaria, entonces eso quiere decir que necesito colocar de forma manual el signo menos para esa componente. Entonces va a ser DE seno de teta. Pues era lo que tradicionalmente hacíamos cuando teníamos cargas puntuales. Decía yo, bueno, aquí hay una carga positiva, aquí hay una carga negativa. ¿Cuáles son los vectores que me generan estas, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponer estos vectores y sumar. Aquí solo voy a tener un vector nada más, que va a tener una componente en X y una componente en Y. Y la componente en X me va a quedar en forma diferencial y la componente en Y también me va a quedar en forma diferencial, así que tengo que integrarla. Muy bien, entonces, si se fijan, en ambas expresiones me aparece el diferencial de campo, o la magnitud del diferencial de campo. Entonces, ¿qué es eso? Pues yo ya tenía una fórmula para eso, se las presenté hace un momento, que como es una carga puntual, el diferencial de carga es una carga puntual, entonces este se calcula como 1 sobre 4pi epsilon sub 0, diferencial de carga entre r al cuadrado. Y entonces esta es la parte crucial donde les digo, nosotros hacemos un cambio de variable. Yo no puedo integrar con respecto a la carga. No puedo integrar con respecto a la carga. Tengo que integrar con respecto a las dimensiones de la barra, ¿no? Entonces hago uso de la densidad lineal de carga. Entonces si se fijan, la densidad lineal de carga, lambda es dq
es la derivada de Q con respecto a X, ¿no? Entonces, diferenciando esto, haciendo separación de variables, entonces yo puedo notar que el dq se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la constante, y aquí un lambda por un diferencial. En aquel caso lo ponía de x, pero en este caso el diferencial tiene que ser un diferencial de y, porque es donde la coordenada donde está descansando la barra. No voy a poner un x porque en x no hay carga. La distribución de carga está sobre el x. Entonces, ahí ya viene implícito cuál es la variable de integración. Eso quiere decir que todas las cosas que aparecen ahí, en este caso solo van a ser dos, los cosenos, los senos y los r's, los tengo que escribir en términos de las expresiones correspondientes donde aparece la y, ¿no? Entonces, por eso fue necesario anteriormente definir quién era r, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y quién era coseno, que es x entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y seno, que es y entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, eso hace que la cosa se ponga un poco extensa, pero bueno, si uno es ordenado y va haciendo las cosas despacio, tampoco es una cosa tan complicada. Muy bien, entonces voy a concentrarme por ahora solo en la componente X. Entonces, la componente en X va a ser, como ya había dicho antes, dE por el coseno de teta. Y si sustituyo la expresión anterior, entonces va a ser 1 sobre 4pi epsilon sub 0, lambda por diferencial de y, r cuadrado, por el coseno de teta. Entonces, en este momento es que voy a hacer la sustitución tanto del coseno como del r cuadrado para que me queden términos solamente de y. Muy bien, entonces tendría, bueno, la constante pues la copio. Lambda pues es una constante, la voy a meter aquí también en la parte constante. Luego tendría el coseno, bueno, tendría 1 sobre r cuadrado. Y 1 sobre r cuadrado es, o dy sobre r cuadrado. Perdón. Dy sería, r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, porque r es la raíz cuadrada. Y el coseno, pues es x entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues si se fijan, esto que tengo aquí, ¿cómo se puede expresar? ¿Cómo lo puedo escribir eso? X cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. A la 3 medios. Entonces voy a dejar aparte la parte constante, ¿no? Que es lambda sobre 4pi epsilon sub 0, porque de todos modos eso, por la linealidad de la integración, puedo ponerlo como una constante que multiplica. Entonces, la función que tengo que integrar solamente es dy entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces, una vez estoy aquí, lo que tengo que hacer es integrar. Dígame. Le falta un X o desaparece. No, me falta. Tiene razón. Pero la X la voy a poner aquí en la parte constante, porque es como voy a integrar con respecto a Y, entonces esta es una constante. Muy bien, entonces ahora integramos. Entonces, integrando, me va a quedar entonces ya el lado izquierdo, va a ser, si integro, me va a quedar la componente en X. Voy a usar de un solo, como les había mencionado, la linealidad. Voy a quitar esta cosa. Voy a usar la linealidad, entonces me va a quedar aquí nada más esto, ¿no? Y pues integro diferencial de y
x cuadrado más y cuadrado a la 3 medias. ¿Y cuáles serán los límites de integración? 0, 0 a De 0 a A. Recuerde que se integra con respecto a la longitud de la barra. La barra está definida desde 0 desde y igual a 0 hasta y igual a A. A ver, esta es una integral conocida. Lo ideal, mira, si usted va para clases, si a usted todavía le faltan varias clases, bueno, por ejemplo, si ya esta es la última clase de física, probablemente ya no quiera ver más matemáticas y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre digo, hay que entrenar la mente. La mente necesita ser entrenada. Entonces, yo recomiendo que en tareas haga las integrales. Yo sé que les da pereza integrar, pero haga las integrales para que no se le olviden esas cosas. Porque a mí me ha pasado que cuando doy los cursos de electricidad y magnetismo 1 y 2, o incluso más avanzados, métodos matemáticos, pues que parece que como la Texas llegó, entonces ya no hay que aprender nada. Entonces, resulta que yo en esos cursos los pongo a hacer cosas sin la Texas y ya se les olvidó derivar, ya se les olvidó integrar, ya se les olvidó hacer operaciones con matrices y todo eso, a pesar de que ya pasaron todos los cursos, a pesar de que se jactan de que han sacado buenísimas notas en eso, pero se les olvida, ¿no? Y entonces las clases se llevan por algo. Así que yo recomiendo que cuando usted esté estudiando, cuando esté haciendo los problemas en tarea, pues haga las integrales, ¿no? No se haragán, hágalas. Para eso aprendió esas cosas. Ahora, en el examen no es necesario. En el examen no es necesario. Así que en el examen yo voy a dar en la hoja de fórmulas una pequeña tablita de integrales, donde van a estar seguramente las integrales que usted va a necesitar para cada problema. Entonces puede evaluarlas directamente. Dígame. No, eso le iba a preguntar del examen. Sí, en el examen lo puede, no es necesario, pues, porque obviamente le puede quitar bastante tiempo. Ahí sí se traba en un cambio de variable y eso puede tener problemas, pues. Pero recomiendo que cuando estén practicando, cuando estén haciendo tareas, pues sí, háganlas, porque, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me gustan las matemáticas. Y yo cuando llevaba las matemáticas me gustaba integrar, porque, no sé, bueno, integrar es más difícil, pues. Ya, derivar a todos nos encanta porque derivar es sencillo comparado con integrar. Entonces, háganlas, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo una integral de tablas, que es la siguiente. Que es la integral del diferencial de u cuadrado más a cuadrado, donde a es una constante, a la 3 medios. Y esto es u sobre u cuadrado, raíz de u cuadrado más a cuadrado más c. Entonces, esa es la integral que vamos a utilizar aquí. Ya la tengo planteada ahí, así que tengo que evaluarlo. Muy bien. Entonces, me queda la componente en x, me va a quedar y, que es la variable en este caso, y sobre la constante, que es x al cuadrado, por la raíz, perdón, aquí me falta toda la parte constante. Entonces vamos a mover esto un poco. La parte constante era x por lambda 4pi epsilon sub 0. Sí. Muy bien, y entonces aquí quedaría x al cuadrado más y al cuadrado evaluado de 0 a. De 0 a. Entonces
quedaría X por lambda por A sobre 4pi epsilon sub 0 por, se me va a cancelar una X de arriba, ¿no? Solo me va a quedar una X aquí, raíz de X cuadrado más A cuadrado. Esta es la componente en X. Todavía puedo hacer algo más, porque si usted se fija, en el problema me están definiendo una constante, no, una carga total. Y se acuerda que cuando la distribución es uniforme, lambda es igual a la carga total entre la longitud total. Y la longitud total en este caso es A. Por lo tanto, quiere decir que si yo tengo la multiplicación de lambda por A, entonces la componente en X va a ser la carga total entre 4pi epsilon sub 0 X por la raíz de X cuadrado más A cuadrado. Entonces ya tengo mi primera respuesta, recorrer campo eléctrico en un punto X a la derecha de la barra. Ahora tengo que hacer el mismo trabajo para la componente en Y, ¿no? Ya tengo ahí la expresión de la componente en Y, que sería, pues, la única diferencia es que va con un seno y no un coseno. Eso me va a plantear otra integral, también voy a tomar una de tabla. Muy bien, entonces voy a hacer un poco más rápido esto porque pues, es el mismo procedimiento anterior. Entonces, en el caso de la componente en Y, va a ser... la componente en Y me quedaba lambda. Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sería lambda por 4pi epsilon sub 0. Y ahí me queda un seno, pero el seno tiene una Y. Entonces esa quedaría aquí, Y diferencial de Y entre X al cuadrado más Y cuadrado, también a la 3 media. Aquí ya omití el paso, ¿verdad? De multiplicar, es decir, ya hice todo lo que comenté aquí, que sería DE por el seno de teta. Entonces hice el cambio de variable del diferencial de carga, que es lambda por diferencial de Y. Sustituí el R cuadrado, que es la X cuadrado más Y cuadrado, y sustituí también el seno de teta, que sería Y entre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces me queda lo mismo, con la única diferencia que en lugar de quedarme una X en el numerador, me queda una Y. Y esto sí no puede salir de la integral, pues porque estoy integrando con respecto a Y. Entonces voy a usar otra integral de tabla. Entonces, Y va a ser lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral. Acuérdese, aquí me faltó algo, me falta un signo menos. La componente en Y lleva un signo menos. Y por la integral de 0 a de Y, diferencial de Y, entre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 media. Bien, entonces aquí la integral que voy a utilizar de tabla es la siguiente. Sería la integral de U, diferencial de U, entre U cuadrado más A cuadrado a la 3 medias. Eso es menos 1
sobre la raíz de u cuadrado más a cuadrado más c. Muy bien, entonces, pues evalúo esa integral y me va a quedar que la componente en y es menos lambda 4pi epsilon sub 0. Luego tendría, tendría un signo menos que viene de la integral, entonces eso va a hacer que esto me quede positivo. Lo voy a borrar mejor, que me quede positivo. Y quedaría dos términos. Un término cuando evalúo en A y un término cuando evalúo en 0. Cuando evalúo en A, me va a quedar, de hecho voy a dejar en menos, porque en realidad no se va a cantar. Entonces me quedaría menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Ese sería evaluando en A. Y evaluando en 0, me quedaría 1 positivo, 1 sobre x. En realidad lo que quedaría sería la raíz cuadrada de x, de x al cuadrado, ¿no? En términos generales, cuidado con eso, ¿verdad? Aquí, porque yo ya sé, si a mí me queda esto es el valor absoluto de x, ¿no? Entonces, si el problema fuera general, el punto fuera general, entonces quiere decir que yo tendría que considerar esa barra de valor absoluto. Pero como yo sé que x está a la derecha de la barra cargada, entonces yo sé que es positivo, porque incluso el mismo problema me da a mí un sistema de referencia ya a tomar, ¿no? Entonces yo sé que x es positivo, por lo tanto puedo omitir su barra de valor absoluto y poner solo x, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con la carga total y el lambda que en la componente en x. Entonces, como aquí no me aparece el a en el numerador, entonces voy a multiplicar y dividir por un a. De manera que al multiplicar lambda por a, eso es q mayúscula. Así que obtengo que la componente en y va a ser la carga total yo ya traía un signo. Ok, no, sí, está muy bien con los signos. Sí, ¿verdad? Yo traía un signo menos que viene de la componente. A ver, sí. Traigo un signo menos que viene de la componente. Y la integral ya me introduce un signo menos, ¿no? Integral me introduce un signo menos. Y el segundo pues va a quedar positivo. No, estamos bien. Listo, entonces me quedaría, voy a multiplicar ahí ese signo menos para no tenerlo al frente. Aunque bueno, tal vez conviene tenerlo ahí enfrente para que usted sepa que está en el cuarto cuadrante el vector. Mejor dejemos. Q mayúscula, 4pi epsilon sub 0 por el a, y luego por menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado, más 1 sobre x. Y esa es la componente en y. Esa es la componente en y del campo. Entonces, ahí lo vamos a dejar hoy. Hoy solo vamos a calcular las dos componentes, que es lo más difícil realmente. Lo que sigue ya es lo... Entonces logramos determinar las dos componentes de un campo debido a la barra en el punto P. Y vea que no es tan sencillo, no es como antes que solo tenía que sumar vectores y ahí
la cosa se pone un poco más difícil. Pero trate de recordar los pasos. Primero, definir un diferencial de carga. Debido a ese diferencial de carga va a haber un campo. Descompongo ese campo en sus componentes X y Y. A veces hay situaciones de geometría que me pueden llevar a que el problema se simplifique y una de las componentes puede resultar cero. Pero ya vamos a ver esos casos. Luego, lo que tengo que hacer es hacer el cambio de variable del diferencial de carga por el lambda y luego expresar las ecuaciones en términos de la variable bajo la cual está distribuida la carga, en este caso en Y. Y luego, pues hacer las integraciones respectivas, que ya es lo más sencillo. Muy bien, no sé si hay alguna consulta antes de cerrar la clase. Habría un Sí, en caso, el inciso de este ejercicio, como es una carga negativa, entonces lo único que cambiaría sería la dirección del vector al momento de calcular también las componentes, ¿verdad? Cuando calcule la fuerza. Sí. Sí. Entonces recuerde que la fuerza es igual a la carga por el campo. Y entonces ahí hay que poner el valor negativo de la carga. O sea, eso quiere decir que si la carga es negativa, el vector de fuerza, si la carga es positiva, el vector de fuerza viene en la misma dirección que este vector de campo que tengo aquí. Si la carga es negativa, lo que hace es invertirme la dirección. Ahora va en la otra dirección aquí, hacia la carga. Pero estamos hablando de la fuerza, no del campo. La fuerza, no del campo. A eso se refiere, ¿no? Para el inciso Sí. B. Ok, sí. Sí, no, el inciso C es muy fácil. Solo se trata de multiplicar cada una de las componentes por una carga negativa y ya, se acabó. Eso es todo. ¿Alguien más? Yo creo que apuntar. ¿hay algún caso donde podamos encontrar el campo integrando respecto a la carga? Hay algunos. De hecho, eso les iba a mostrar antes. Disculpen que les robe unos minutos extra. En el libro hay dos problemas resueltos. De hecho, en el libro hay un problema en el que se hace eso, precisamente que está preguntando Fabio. Yo recomiendo que revisen esos problemas si pueden el día de hoy, porque así ustedes van a poder encontrar diferencias entre lo que nosotros hicimos hoy y mañana pues las podemos discutir. Bueno. Entonces, hay dos problemas resueltos en el libro y uno es el del anillo cargado. Entonces, mire, se hace lo mismo. Se define un diferencial, nada más que en este caso el diferencial de carga está en S, ¿no? Porque es un segmento de arco. Se define un triángulo, toda la cosa aquí. La ventaja aquí es que las dos componentes del triángulo, si ustedes se acuerdan cuando yo definí el triángulo, yo les dije, el único lado del triángulo que se mantiene constante es el lado adyacente, la X, el lado opuesto no, porque en el caso, cuando yo integro, lo que estoy haciendo es barriendo los diferenciales desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Entonces, el lado opuesto va a ser variable. En este caso, tanto el lado adyacente como el lado opuesto son constantes. Entonces, básicamente el triángulo es el mismo para cualquier diferencial que usted defina sobre el anillo. Eso es una gran ventaja, porque entonces quiere decir que a la hora de plantear las integrales, entonces eso sale de la integral, es una constante. Entonces se puede hacer la integral y queda esto bien sencillo. En el libro lo hacen, eh, creo que lo hacen integrando con respecto a S, ¿no? Sí. Entonces aquí está. Entonces lo hacen integrando con respecto a S. Entonces se integra con respecto al arco. Todo el triángulo es el x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, que para nosotros era el x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Eso no salía del integral porque yo estaba integrando con respecto a y. Aquí sí sale, porque si se fija estoy integrando con respecto a la longitud de arco, que va desde 0 hasta 2pi por a, que 2pi por a es todo el perímetro del arco. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, pero también se puede hacer el mismo problema. No sé, no estoy seguro, pero me parece que aquí lo plantean así. Se puede hacer el mismo problema integrando con respecto a la carga.
porque al integrar con respecto a la carga pasa lo mismo. Entonces, este problema revísenlo. Y también está este, que se parece mucho al que acabamos de hacer. La diferencia de este con el que nosotros acabamos de hacer, el que acabamos de hacer nosotros es más difícil que este. Este tiene un elemento de simetría implícito que lo hace más sencillo. Si se fija, la mitad de la barra está por sobre el eje Y positivo y la otra mitad está por debajo. Entonces quiere decir que a la hora de plantear un diferencial en la parte positiva, este va a tener un equivalente diferencial en la parte de abajo. Entonces me van a quedar aquí, me van a quedar dos vectores, un vector hacia arriba y un vector hacia abajo, que es una situación que ya antes habíamos planteado, ¿no? Que si me quedan dos vectores en un punto que son opuestos, entonces se van a cancelar las componentes opuestas. Entonces en este caso lo que va a pasar es que las componentes en Y se van a anular y solo me va a quedar en X. Entonces mire, a la hora de plantear la integral en Y, esta queda cero. Queda cero. Y la componente en X, no, ¿verdad? Entonces eso hace más sencillo el problema, más rápido, porque solo hago una integral prácticamente, pero es un problema muy similar al que acabo de hacer hace un momento en la clase. Pues revísenlos y mañana pues vamos a ver ahí si tienen alguna pregunta, ¿no? Ya me pasé bastante del tiempo. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, mañana vamos a terminar este problema y vamos a resolver algunas dudas y vamos a ver otras posibilidades ahí para este tipo de problemas. Listo, cuídense mucho y que tengan un feliz día. Vemos, Lick. Vemos, Lick. Nos vemos.